como un día, ¿para cuántos será de nosotros un día? Serán minutos. Quiere decir que si una persona desde que conoció, escuchó que Él va a venir y no llegó en su vida, no quiere decir que duró 500 y 800 años para decir que por qué no llegó. Realmente el tiempo que nos da Él para vivir a nosotros es tan corto que así no viniera estando nosotros en vida, sería para nosotros una gran alegría y satisfacción saber que los minutos que los vivimos pensando en su regreso y viviríamos con una vida tranquila y segura. Ustedes recuerdan que de tantos agnósticos y ateos y de todo, la historia nos habla de uno que se burlaba de los cristianos y entonces una vez le dice a uno de ellos, mira, ¿qué hicieras tú si al llegar allá a la eternidad que dices que llamas, que llegando allá a donde hay dizque un trono, pero resulta de que al llegar allá no hay ni eternidad, ni hay trono, ni hay nada y quedaste solo en ese espacio? Entonces le contesta el cristiano, para mí sería agradable saber que viví una vida tranquila, sin vicios, sin pecados, sin maldad, que fui responsable con mi familia, con mi trabajo y que al mismo tiempo tuve una moral en alto en medio de gente con una moral por el suelo. Entonces la conciencia no me intranquilizaría porque estaría feliz estando en ese estado que tú dices que yo llegara a estar. Pero según la fe que yo tengo, no creo que va a ser así porque Él ha prometido tantas cosas y ha hecho tantas cosas en mí que me da paz y tranquilidad aún en ese infinito que desconozco hasta ahora porque no he estado allá. Pero la Biblia por ahí relata en un texto que lo amamos sin conocerlo. Ahora tú que tienes que amar las cosas porque las ves, ¿qué hicieras tú que de tanto que has dudado y has tenido incertidumbre y te ríes y te burlas, en medio de tu burla encontraras que hay un trono grande, sublime, allá lejos y que tú no puedes ni acercarte porque no eres digno y por haberte burlado tanto y haber sido como tan incrédulo, perdiste lo más maravilloso? Entonces, ¿qué harías tú cuando todo lo que tú proclamas mentira fuera verdad y que por eso pecaste, hiciste lo malo, te pervertiste? Entonces el hombre le dice, si eso llegara a ser así, pues lo mejor sería creer en Dios desde ahora. Y la historia relata que el hombre se interesó y conoció a Dios y fue hasta un buen cristiano. Mis hermanos, hay algo bien interesante en la vida y es que Él lo dijo y eso precisamente nos lleva en Apocalipsis capítulo 3, el verso 7, que la palabra del Señor dice, de ahí en adelante de la iglesia de Filadelfia, escribe a la iglesia de Filadelfia que esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Mis hermanos, ubiquémonos entonces antes de meditar en ese verso que es tan conocido, que es el verso 11. He aquí yo vengo pronto y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ubiquémonos entonces en la historia. La iglesia de Filadelfia es una de las 7 iglesias, pero es la iglesia a la cual Dios, entre comillas, Dios la trata de una manera conclusiva, especial. Dios la trata de una manera como única y la trata de una manera única porque es a la única que le hace promesas que no se la hizo a las otras. Entre ellas, el trato que le da y la forma es porque hasta el significado que quiere decir de Filadelfia va relacionado con cariño, con amor fraternal. Y entonces la identificación que le da esa iglesia, como le da a cada una de ellas, pero la identificación es que dice que el santo y verdadero, el que tiene la llave y cierra y ninguno abre, que eso da a entender que tiene la autoridad, tiene el derecho, tiene la monarquía, tiene el poder y que nadie le puede decir lo que debe de hacer porque él es el que manda, porque es el que tiene las llaves. A esa misma iglesia, cuando uno lo va leyendo detenidamente, dice, yo conozco tus obras y que he puesto delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar. Al hablar de esa puerta, ustedes saben perfectamente que se refiere a la puerta de escape, como cuando algo está combustionado, dañado y que vienen las llamas y el peligro y todos van a perecer ahí como quemados o muertos. Entonces parece que hay una puerta, esa es la puerta de escape que se llama, y cada que uno va a un lugar últimamente, hasta el transporte tiene puerta de escape. Los aviones tienen puerta de escape, los grandes almacenes tienen puerta de escape y todo funciona como en una puerta que hay de escape.
escape. De ahí que esa puerta de escape es la que nosotros conocemos perfectamente como la puerta en la cual en Isaías, libro de Isaías, en el capítulo 4, el verso 6, leemos lo que dice la palabra del Señor en una manera muy conocida. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Y miren ustedes que en el capítulo 25, el capítulo 25 del mismo libro de Isaías, dice la palabra del Señor en el verso 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, fuiste también sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como el torbellino contra el muro. Hay varios textos que hablan sobre eso tan interesante, pero finalizamos esa parte de esos textos de protección leyendo lo que dice en el capítulo 26 del libro de Isaías, capítulo 26, el verso 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira y la indignación. Entonces, cuando uno va leyendo escóndete por un momento, y cuando está diciendo en el mismo libro aquí de Apocalipsis capítulo 3 que dice el verso 10, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Mis hermanos, hay algo bien interesante acá, que Él es el que cierra, que Él es el que abre, que Él es el que conserva la monarquía, porque al decir precisamente que Él es el que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra, es porque David murió, era el rey, y el Señor es rey, sigue siendo del linaje de David humanamente, entonces sigue teniendo el señorío y el poderío. Cuando Él dice no faltará quien se siente en el trono, es porque aunque David y Salomón y todos murieron, Él es el que tiene esa monarquía que ya no vuelve a morir, porque ya resucitó y tiene el dominio y el control y el señorío de todas las cosas. Esa puerta de escape que dice que he puesto una puerta también, es cuando uno precisamente va entendiendo que en medio de una situación tan complicada que vive el mundo, nosotros hemos sido privilegiados porque Dios nos ha llamado en tiempo y nos ha mostrado este camino, no por lo importante que nosotros fuéramos, sino más bien porque Él en su gran bondad y en su gran misericordia nos reveló su palabra cuando éramos muchachos o cuando éramos jóvenes o algunos que ya son adultos. Pero hermanos, hay que tener en cuenta entonces acá que esta es la historia. Esa iglesia, fueron 7 iglesias y cada una tiene historia. Yo diría que cada una vive su situación, pero si uno analiza cada una de las situaciones, cada una tiene una historia similar, pero tiene un mensaje y un contenido que Dios se lo da en el momento que la iglesia lo está necesitando, porque vive esa situación. La situación que vivía la iglesia de Filadelfia era una situación de persecución, porque está entre las últimas en la fecha. Esa situación de persecución en los tiempos de Nerón, en los tiempos de Calígula, en los tiempos de todos esos emperadores malos y crueles, en los tiempos de precisamente de Tito, de Flavio, de Vespasiano, llevaron a que hubiese una guerra por el año 70, y pensando del año 50 al año 100 sucedió todo esto de las iglesias. Ahora, cuando se va observando detenidamente la condición de Filadelfia, es donde después dice acá, en medio de la angustia y del dolor y pero que se vivía, Él dice, tengo una puerta abierta, o sea que parece que les dice, la puerta es la de la salvación, pero Él mismo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, pero también les habla de una puerta ya de una manera tipológica, donde les dice acá que precisamente sucederá esto y no será para otra clase de personas, sino para todos los que moran en la tierra. Mis hermanos, entonces aquí pudiéramos ver que la historia nos lleva a que desde ese capítulo o de ese pasaje y de ese texto 10 en adelante se muestra lo que le vendría al mundo, que le vendría la crisis, que le vendría el problema, que le vendría la dificultad, la presión, la angustia, y estamos hablando del siglo primero. Al hablar entonces del siglo primero logramos entender
ya por qué dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque los cristianos de ese tiempo, en medio de su escasez, en medio de su pobreza, en medio de su angustia y de su dolor, tenían algo que no se lo podía quitar nadie, y era la fe, la confianza, la seguridad que tenían en este Dios maravilloso. Por eso dice, retén lo que tienes, porque Dios sabía que todavía quedaba eso, y ellos sabían que aunque habían perdido sus bienes, porque todos los cristianos por ese tiempo, casi desde el 40 en adelante, cuando los apóstoles comenzaron a vender sus propiedades y llevaban el dinero, era que ya se preveía que ya el gobierno y el imperio los estaba expropiando, quitándole lo que tenían, y en algunos casos hasta los llevaban allá a la parte, digamos, del imperio, del palacio, y decía, si tú renuncias a ese Dios, a ese Jesús, te devolvemos todos tus bienes, te damos todas tus garantías y no mueres y nadie de tu familia. Y ellos prefirieron perder todo. Por eso cuando dice retén lo que tienes, era que ya no estaban pensando ni en fincas, ni en propiedades, ni en ganado, ni en camellos, ni en ovejas, porque no lo tenían. Lo único que tenían era la escasa vida que ya tenían ellos porque estaban sentenciados a morir, pero el Señor les dice, retén lo que tienes, esa poca fe o esa poca confianza o esa poca forma de ver las cosas, porque habían algunos que les atacaban, y ese Dios de ustedes que es tan bueno, que es tan maravilloso, ¿por qué no los salva? ¿Por qué no los rescata? ¿Por qué no los ayuda? ¿Por qué no los libra? ¿Por qué no hace algo? Es que ese Dios invisible, si ven ustedes que ni siquiera se ocupa de ustedes, pero él tiene a este escritor, precisamente Juan, escribe y dice que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Están en el último, yo diría como en el hilo de la separación de las cosas. Ustedes saben que uno vive un hilo en la historia. El hilo que me refiero yo es como el momento indeleble en el cual de un lado para el otro es algo que se desconoce, pero se conoce al mismo tiempo. Es como el caso de una parte fronteriza. Yo una vez tuve la oportunidad de estar en un país, solo lo hice como por ver qué es Cuando uno mira un túmulo que hay allí o un murito pequeño, y entonces usted da un paso y en un paso está en el país, y da un paso para atrás y está en el otro país. Son 50 centímetros que es el paso, o 40, y usted cambia de nacionalidad en un simple paso. Y si usted reduce el paso a 10 centímetros, son 10 centímetros, pero a la hora de la verdad es un solo centímetro, que son unas milésimas para un lado y otra milésima para el otro. El ser humano vive una milésima en la vida de la historia. El ser humano se cruza el límite y no se da cuenta. Le pasa lo de Simeí en los tiempos de Salomón, cuando le dice, tú no cruzarás ese vallado o ese lugar en el cual está la quebrada allí en el cual será tu vida. El día que la cruces, morirás. Y él la cruzó sin darse cuenta. Después a Salomón le dicen, mira, Simeí atravesó esto a tal hora, y lo hizo, y lo llama y le dice, tú mismo sabías cuál era la sentencia. Entonces tú mismo hiciste tu sentencia, porque cruzó lo que no debería de cruzar. Así, mis hermanos, cuando hablo de esto, retén lo que tienes, es porque sencillamente lo que se tiene es tan grande para Dios y es también tan grande para nosotros, pero para algunos cristianos es tan pequeño que a veces ni lo conoce, no sabe que teniendo una aptitud, no sabe que haciendo algo o pierde todo lo que ha ganado o recupera todo lo que creía que había perdido. Por eso dice, retén lo que tienes. No se pierde sino solo lo que tiene, porque el que no tiene nada no pierde nada, pero el que tiene es el que puede valorar lo que tiene. Por eso nosotros inicialmente tenemos que ser muy conscientes que si algo tenemos en este mundo que los demás no lo ven, pero nosotros sí lo vemos y lo sentimos, es ese nombre en el cual fuimos bautizados, en el nombre del Señor Jesús, y recibimos el Espíritu Santo que otro no lo ve, pero nosotros lo sentimos. Entonces retén lo que tienes para que uno tome corona, porque en este camino el que se descuide de algo muy sencillo se hizo a un lado, pero otro que viene atrás
sigue avanzando y viene a ocupar el espacio que el otro tenía y lo perdió o por negligencia o por incredulidad o por duda. Por eso cuando yo leo el texto y dice retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, es que ya le ha dicho, pero yo sé que todavía tienes mi nombre. Entonces Dios, que mira que en medio de nuestra escasez, ellos y aún nosotros, pero en este caso ellos, Dios ve en ellos, en medio de todo lo que tienen, lo poquito que tienen es siempre para Dios ver lo grande, esa seguridad y esa confianza con sus hijos al lado, con sus señoritas al lado, con niñas al lado, con sus hijos al otro lado, y resulta de que al otro día los van a tirar allá al circo romano, en medio de que esperan la muerte en una semana o en días, porque sus hermanos familiares murieron el día anterior, pero ellos siguen esperando ese momento. Ahí es donde reciben la palabra, retén lo que tienes, no te llegues al desespero de dejar la fe, la confianza y la seguridad. Entonces allí cuando se va mirando esto, es donde Dios, si algo mira en el verdadero cristiano, es su decisión, es su actitud, su conducta, su comportamiento. Yo llamaría como su forma de vivir la vida cristiana. Esto me lleva a mí a que nosotros podamos pensar, digamos, detenidamente lo que dice Mateo. Mateo capítulo 24 dice el verso 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando se dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo, es porque precisamente lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos no es que aprendan a ser primeros en caminar, sino que sean los últimos también en lograr llegar. A uno no le interesa si llegó de primero o en la mitad o de último, pero lo importante es llegar. Jesús le dice a estas personas, retengan lo que tienen, y por eso también está hablando, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, he aquí, yo vengo pronto, porque la crisis que se vivía en el libro de Apocalipsis o de Revelación fue a finales del siglo, donde había mucha clase de persecución. Pero yo sí quisiera que miráramos lo que dice el libro de los Hebreos. A mí me llama mucho la atención este pasaje de Hebreos, y es Hebreos en el capítulo 10, que dice la palabra del Señor así. Voy a darme a la tarea de leer el texto completo. Dice el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero dice Pablo escribiéndole a los hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. La fidelidad en estos tiempos de tanta enfermedad, de tanta persecución, de tanto ataque, es donde nos lleva a que tenemos que abrir los ojos. Y yo quisiera en este texto y en este título que Dios les ha mostrado a ustedes tan bonito, he aquí yo vengo pronto, que aprendamos a hacer la diferencia. Los hebreos fue en una época entre este año 60 y el año 80. Esta persecución comenzó casi desde los años 40, en tiempos de Santiago, en los tiempos ya que el mismo Pablo fue el que participó de la muerte de Esteban, los mismos años en los cuales fueron lanzados a la cárcel, los mismos años en los cuales Pablo, ya por ahí por el año 60 y 65, le tocó ir a Roma para ser decapitado. O sea que esto que se está viendo, que los hechos de los apóstoles, que los hebreos, no fue en otra etapa de la historia, sino en la etapa de persecución y en la etapa de la muerte. Cuando aparece retén lo que tienes para que ninguno tome corona, parece que es la voz de aliento que le dice un poquito, aguanta un poquito, resiste un poquito, soporta un poquito para que puedas ver que ya terminó todo. Esa línea divisoria que uno la ve tan lejos, como cuando uno dice, pero este mundo va de mal en peor, ¿cuándo será que Dios viene a este mundo? ¿Cómo será? ¿Cuándo se arreglará? ¿Cómo será? Pero no pensemos tanto en el arreglo del mundo, porque ya el mundo está puesto en maldad. El mundo todo lo que sabe es pecar, hacer
hacer lo malo, desobedecer y todo eso, pero por eso estamos nosotros para aplicar la palabra y que de tanta cantidad de gente salgan de allá los que han de entender esta doctrina y han de conocer de que esta iglesia no es de los que no tienen nada que hacer y que se pusieron fuera a hablar de Dios, sino que es los que Dios ha seleccionado y ha escogido para poder llevar este mensaje de salvación. Yo quisiera que leyéramos en primera de Timoteo y entraríamos aquí en una área que es bien interesante para todos nosotros. Yo le llamaría el área espiritual, primera de Timoteo 4, y miren ustedes lo que dice el verso 3, que voy a leer del verso en adelante hasta el 5. Así también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, gravíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este es el carácter de los hombres de los últimos tiempos, que es que se mezcla todo esto con el área espiritual. Se mezcla con el área espiritual. ¿Por qué? Porque hay ingratos aún que creen en Dios. Hay impíos que dicen que creen en Dios. Son sin afecto natural, pero aún en las cárceles dicen que creen en Dios. Son implacables porque matan los que matan, pero van a buscar a una virgen para que les perdone a todos los que mataron el mes pasado. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Todo esto que es el carácter del hombre se mezcla con la religiosidad que hay. De ahí, mis hermanos, que leyendo cada uno de estos puntos acá, ahí está precisamente lo que nos llevaría a pensar que de ellos ha salido algo que llama doctrinas, que llaman sectas, que llaman grupos, que llaman divisiones, que llaman secularismo y que llaman sometimiento solamente a lo malo, pero no a lo bueno. Por eso todo esto abunda ahora. ¿Por qué abunda ahora? Porque el tiempo está más cerca, porque la maldad es mucho más de la que había, y por eso cuando nosotros vamos leyendo este pasaje, vamos descubriendo precisamente que lo que el apóstol quería decir, escribiendo allí a Timoteo, es donde les dice que él en ese primera está hablando acerca de situación la cual le lleva a que se tenga en cuenta de lo que se vive, siendo el carácter y la forma de la persona. Primera de Timoteo 4 es lo que le hace a uno pensar. Estaba leyendo lo que dice primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Otra mezcla que se presenta acá en la parte espiritual. Hay las dos áreas, la parte espiritual y lo que llamaríamos la parte humana. En la parte espiritual está todo lo que va relacionado con formas de vida y con formas de división y de separación y de sectas y de gente que vive una forma de vida tan distinta y tan diferente a lo que la palabra del Señor presenta, pero que lastimosamente el mundo presta más acción a lo malo que a lo bueno. Si alguien saca una imagen y dice que lo libró, que lo sanó, que lo guardó, al rato están adorando la imagen una cantidad de personas. Pero si usted dice que hay un sanador y un salvador y da testimonio, a mí me hizo esto y lo otro, no le creen mucho, porque hay algo que ha cegado los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gracia. En primera de Timoteo, entonces, en el capítulo 4, de ese verso en adelante, pudiéramos decir que de ese verso 3 al verso 5 nos lleva a toda esta situación, porque la palabra, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos, y ahora ya, de cierta forma, los animales tienen ya sus derechos más que algunos niños. Los animales tienen más cariño y más afecto que algunos niños. En estos días, en una de las noticias, yo miré el cambio casi en el mismo noticiero. Una muchacha aparece hablando de los animales, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo, que hay que guardarlo, que hay que quitarle el estrés que el animalito tiene, que hay que tranquilizarlo, que darle buen alimento,
buena comida, que esté en un buen clima. Y en el mismo noticiero apareció después que una pareja que iba, una señora policía y un policía, se detuvieron a escuchar como un llanto al lado de un tarro de basura, y cuando vieron allí como un paquete y abrieron la boca del paquete, encontraron una criaturita que todavía estaba untada de sangre, acababa de nacer, y la tiraron allí. Entonces ahora hay como más valores para los animales que para los niños. Según lo que se acaba de ver allí, se ha perdido el afecto natural. Todo esto es lo que se lleva a que acontecerá en los últimos tiempos, mezclado con las religiones y todo lo que se presenta en contra casi de la moral. Pero yo quisiera que entráramos en segunda de Timoteo, que es el capítulo 3. Ese segunda de Timoteo, el capítulo 3. Aquí hay dos cosas interesantes. Solamente quiero que tomemos en cuenta que la parte humana es la que ya está funcionando en la desobediencia, en la blasfemia y en la forma natural e implacable de ser. O sea que el pecado va creciendo en todas áreas. Ya las leyes y los decretos y todo ya dicen que se puede pedir. Ya la libre personalidad, que era una de las pocas cosas que daban cuando alguien veía a una persona haciendo lo malo, al menos le dijera: no hagan lo malo, deja de hacerlo. Pero ahora ya, si usted se mete a decirle a alguien que está haciendo lo malo y usted trata de hacerle ver en eso, hasta esa persona es capaz de decir que fue y usted le insultó y le trató mal, y usted parará en la cárcel y el otro sigue con su vicio, porque se han cambiado los órdenes naturales de la vida y de la familia y de la moral, y todo se ha encerrado en el campo político y la personalidad. Y por eso es que cuando se llega a este nivel, entonces se ve que la religión va cada día en más decadencia, que el secularismo va tomando más fuerza, que las costumbres van siendo más paganas y que la crueldad cada vez más. Ante todo, yo quiero que ya entremos en esta parte, mis hermanos, cuando dice: retén lo que tienes, cuídalo, consérvalo, para ser guardado no solo en la vida que se está, sino en la tribulación que viene. Ahora, hay algo bien interesante, y es lo que yo quisiera que tomáramos en cuenta ahora, hermanos. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 14, que yo sé que usted conoce el texto perfectamente, pero yo quiero leerlo para que tomemos en cuenta que precisamente algo nos llena de confianza y de seguridad. Estas palabras las dijo Jesús directamente, pero a mí me llama la atención que estando con ellos no había comenzado la persecución, no había comenzado esa angustia que se vive después de su muerte y después de Pentecostés. No había comenzado todavía. Permítame decirle que él andaba libremente por todo Palestina y andaba por Samaria, por Judea, por Jerusalén, pero él en medio de todo esto, cualquier momento reúne a sus seguidores y les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo no lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Parece que hay algo bien interesante acá. Esto bien interesante es que no era solo la forma que él tenía de andar y hablarles bonitas palabras, sino que les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, y vosotros también venceréis. Cuando ellos están con él, se sienten refugiados y amparados y protegidos y guardados con él, porque lo tienen allí cerca. Parece que en un momento de angustia y de tristeza, ahí mismo van donde él, y él está con ellos. Él les aconseja, les orienta, les instruye. Pero cuando él ya es entregado y se esparcen las ovejas, como dice en Zacarías: hiere al pastor y las ovejas serán esparcidas. Se van para un lado, para otro, unos se refugian, otros se esconden, pero otros quedan ahí cerca, como a la distancia. En medio de esas situaciones donde ya se van dando cuenta de que lo que él les decía era verdad, vendrá la angustia, vendrá el problema, serán llevados a la sinagoga, los encararán para matarlos, pero no teman, porque si lo hicieron conmigo, soy la rama verde, ¿qué será en la rama o el árbol seco? ¿Qué no harán? Pero
Hay algo, hermanos, que yo a veces lo leo y cuando yo lo leo me llama tanto la atención que en medio de esa habilidad les dice que va a preparar lugar. Parece que les quiso decir, cuando les llegue lo grave, no piensen que eso es el todo de la vida. Cuando les llegue lo angustioso, eso no es todo. Al fin y al cabo, la muerte llegará, se tendrá que ir, pero no desmayen, permanezcan fieles, permanezcan sólidos y permanezcan firmes. Y ahí es cuando los llena del poder del Espíritu en Pentecostés, y cuando son llenos del poder del Espíritu Santo, es precisamente cuando esos hombres parece que se mete dentro de ellos un poder inmenso, que no le temen ni al látigo, ni a la muerte, ni a la amenaza, a nadie, y se le enfrenta a esos hombres y les dice, dejen de hablar en ese nombre. Dice, no, seguiremos hablando porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y no lo hagan, lo seguiremos haciendo, y no prediquen, seguiremos predicando. Ese valor del Espíritu Santo los llevó a que la iglesia floreciera y creciera en medio de la angustia y del dolor. Por eso cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, para mí no son los Hechos de los Apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo usando los apóstoles. Y ahí, mis hermanos, es donde ya cuando se establece las iglesias por medio de Pablo, que en Hechos capítulo 13 el mismo Señor dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y ya ahí mismo demuestra el Señor en ese capítulo 13 que los llama en medio de la zozobra y de la angustia y del dolor, y se establece la obra en Corintios, después se establece la obra en Tesalónica, después se establece la obra en Galacia, que son los Gálatas, después se establece la obra en Filipos, que son los filipenses, Hechos capítulo 16, y se van estableciendo esas 14 obras, las cuales Pablo les escribe y da la primera vuelta misionera y la segunda vuelta misionera, y en medio de los escritos entonces ya es donde se presenta aquel pasaje que lo lleva a uno como a pensar detenidamente lo que es en Tesalonicenses, que es Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses 4, el verso 13 en adelante, como leía nuestro hermano Ricardo, pero dice la palabra del Señor acá, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y sigue relatando allá cuando dice en el verso 17, mirando lo que dice la palabra del Señor en ese verso 17 y también el 18, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando yo leo ese pasaje, ya entrando en la parte final de este tema, yo les invito, hermanos y amigos que nos están escuchando, a que hagamos análisis un poquito rápido, por qué se les escribe a ellos y se les habla de esta manera, que no queremos que ignoréis acerca de los que duermen ni os entristezcáis, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá con sus a los que durmieron en él. Y parece que se va creando en la mente de la persona esa seguridad y esa tranquilidad que después de la muerte hay algo que llama o arrebatamiento o llama resurrección. Son dos cosas que en parte se unen, pero en parte se une porque habrá un arrebatamiento, y en ese arrebatamiento ya los muertos resucitarán Cristo, pero hay una muerte que no se une en el instante con la resurrección, porque se espera el momento de la resurrección o el momento del arrebatamiento. Eso es lo que quiere decir, que no seremos delanteros a los que durmieron primero, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es Pablo que le escribe a los tesalonicenses, y él se incluye en la fe que él tiene. En el verso 17, luego nosotros, él utiliza ese plural, nosotros, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Mis hermanos, yo quisiera en este momento que entráramos a leer lo que la palabra del Señor presenta, precisamente escribiendo San Pablo a los Corintios. Dice la palabra del Señor
Señor en el capítulo 15, Primera de Corintios en el capítulo 15, dice la palabra del Señor, el verso 51, de la siguiente forma, dice así, o el verso cuenta, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir, en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Hagamos un análisis un poquito rápido. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque se pierde lo que es la resurrección, se pierde lo que es el arrebatamiento. Entonces retén lo que tienes para que no te pierdas ese arrebatamiento, para que no te pierdas esa resurrección. A veces la persona, en medio de lo que el mundo le brinda y le da, y el pecado y todas estas cosas, hace que la persona olvide que forma parte de un arrebatamiento, olvida que forma parte de una resurrección, pero no podemos olvidar lo que Dios precisamente ha dicho acá: no seremos delanteros a los que durmieron primero. Recuerdan una ocasión cuando uno lee el Nuevo Testamento, va encontrando que el Señor está con sus discípulos y sus discípulos comienzan a escuchar algo que se presenta, donde hay una mujer que dice que un hombre que murió y muere ella, y es la que vive con varios, y dice: ¿y a lo último de quién? Y el mismo Señor les dice: raíz ignorando la altura y el poder de Dios, porque en el reino de los cielos ya no es que este es varón y esta es mujer, sino que son como los ángeles. Y después les sigue diciendo: así que mucho tengan en cuenta, y cuando venga el momento en que estén allá sentados a la mesa y miren a los hombres de la antigüedad sentados de oriente, del occidente, del norte y del sur, parece que lo que Dios quiere demostrar aquí es que los que murieron hace una cantidad de años forman parte de la promesa de la resurrección, porque murieron creyendo que había una patria celestial nueva, que el mundo era distinto, que habría un Mesías, que algún día Dios se manifestaría o Dios haría algo de tal manera de que salvara al hombre que siempre pretendía buscar algo distinto a lo que el mundo da, según lo que dice Hebreos capítulo 11, que ellos hacían un recorrido y miraban a ver si ya iban a encontrar verdad, pero resulta que veían un pueblo lleno de paganismo y de idolatría. Abraham avanzaba al otro lado y colocaba su saxo y esperaba ver algo, pero murió esperando que encontraría algo, pero después descubre lo que Dios me quiso decir era que había una ciudad, pero que no era esta, y ahí se descubre que es ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que Él es el constructor, que Él es el ingeniero, que Él es el que sienta las bases. Y por eso es que dice: tendrían tiempo para volverse si fuera donde habían dejado a un Egipto o a esas ciudades bonitas, pero había una mejor. ¿Por qué dice entonces aquí que no seremos delanteros a los que durmieron? Porque los que murieron esperando ver eso lo verán, y lo verán porque Él lo prometió: me voy a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes también estén conmigo. Eso es una omnisciencia de Dios, está con ellos allí, pero al mismo tiempo dice: donde yo estoy o donde yo esté con ustedes. Hay algo grandioso, hay algo bonito. Yo quiero dedicar estos cortos minutos a lo siguiente que dice Primera de Corintios 15: he aquí un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos formados. Vuelve y se une Pablo: no todos dormiremos, utiliza el plural, y ese plural es lo que le llena de confianza. Yo espero que cualquier día que yo me levante sea el arrebato. Yo espero que cualquier día, dice Pablo, levante todos los que murieron de la antigüedad en la promesa y los que han muerto ahora en el sacrificio del Calvario. Dios une o fusiona esas personas en un solo instante, en un abrir y cerrar de ojos, y no seremos delanteros a ellos de 1000 y 2000 y más años de muertos, porque en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, todos quedan delante de la presencia de Dios. Ese es el milagro maravilloso de lo que es el arrebatamiento,
arrebatamiento unido con lo que es la resurrección, y ahí es donde dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, la corona del arrebatamiento, la corona de la resurrección, la corona de haber tenido un cuerpo desintegrado, destruido, dañado, que ni los huesos los encontraron después, que fueron pulverizados, pero en la presencia de Dios no es que Dios se va a confundir porque no hay huesos, nada. Él es poderoso para poder hacer que aparezcan huesos y aparezca el cuerpo, no con el cuerpo que tenía, sino con un cuerpo transformado, porque precisamente lo que dice acá, un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que si llega el momento en Pablo no hubiese llegado a morir y hubiera sido el arrebatamiento, hubiese visto la cantidad que se unen a ese momento de resurrección. Y si Dios permite que nosotros vivamos ahora que se presenta el arrebatamiento, los miraremos. Y si nos vamos antes del arrebatamiento, nos vamos a la tumba convencidos y seguros que llegará el momento del arrebatamiento, y cuando despertemos no seremos delanteros a los que durmieron primero, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ellos resucitan por un lado y nosotros somos transformados por otro, y en un mismo cuerpo glorioso. No es que ellos tienen un cuerpo distinto al nuestro, es un mismo cuerpo de resurrección, y eso es lo que él le quiere decir: retén lo que tienes para que no pierdas eso, retén lo que tienes para que lo conserves. ¿Quieres, después de tantos años de andar conmigo, 20 y 30 y 40 y 50 años, te vas a retirar ahora y vas a dejar el camino de la santidad, el camino del Señor? No, 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 retén lo que tienes. Y si miras que no hay dinero, no hay plata, no hay fincas, no hay ganado, no hay nada, lo que tú tienes es la esperanza de un arrebatamiento y de una resurrección, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Él tiene el cuerpo preciso, perfecto. Él tiene el momento preciso y perfecto, porque llegará el momento en que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Dios, del Hijo del Hombre, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a condenación. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la primera resurrección es una fusión también con el arrebatamiento, pero también forma parte de una resurrección los que estarán en Apocalipsis 20, que resucitaron para reinar, y al ser resucitados para reinar tienen ese cuerpo glorioso que Dios les da, y los otros con el cuerpo del arrebatamiento, y vendrá un milenio en el cual todos estaremos ahí y veremos que Él cumplió todo lo que prometió, y no importa el avance que el mundo tenga, en el milenio tendremos todo el avance y el conocimiento de toda la ciencia de la historia, y aún lo que no vemos ahora lo veremos allá, pero lo veremos más bien a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Entonces aquí yo deseo que ya en la parte final tomemos en cuenta lo que dice acá Mateo capítulo 24 verso 44, que Él vendrá a la hora que no pensáis. La hora que no pensáis es aquella en la que está más tan. Hombre, yo ya sé que Él venía, pero ya llevo 50 años que Él viene. Pero ¿qué son 50 años, mis hermanos? Cuando se va viendo que son 50 años comparándolos con 1000 años un día. Son minutos. Entonces, si vivimos unos minutos y creemos que hemos vivido una eternidad, quiere decir que cada segundo de respiración Él está diciendo que está pronto para venir. Apocalipsis capítulo 22, el verso 12, dice la palabra del Señor así: he aquí yo vengo pronto, vengo pronto. Cuando se escribe el libro de Apocalipsis, yo quiero decirles que muchas personas ya habían partido a la eternidad, pero muchos no habían partido, y muchos leeríamos este capítulo miles de años después, y al leerlo miles de años después no ha cambiado el sentido ni el origen de lo que quiere decir el texto. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuál es el galardón con Él? Es arrebatamiento y resurrección, para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Por qué? Porque así como dijo allá, yo soy el verdadero, yo soy el de la llave de David, Él dice: porque yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, pues tendrán derecho al árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Qué maravilloso, mis hermanos, entonces, que esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Primero, que dice aquí: aquí yo vengo pronto y mi galardón. Él llega con el pago, llega con la recompensa. El que leía estos escritos y
este manuscrito estaba seguro de lo que había creído. Los que lo hemos leído ahora, por eso hay una maldición aquí para el que le agrega o el que le quita, pero nosotros que lo hemos creído desde que lo hemos visto así, creemos que Él tiene rapidez para las cosas cuando dice yo vengo pronto. Ese pronto, yo quisiera que nos detuviéramos cuantos minutos a pensar en ese pronto. ¿Qué quiere decir pronto? Quiere decir rápido. La vida cristiana tenemos que vivirla en una forma pronta, rápido, consagrarnos rápido, buscar a Dios pronto, vivir en santidad pronto, esperar su llegada de un momento a otro, pero si no llega a venir de un momento a otro, vivamos esta vida pronta de minutos delante de Dios, esta vida rápida, bien vivida para cuando Él venga y estemos en un sepulcro, esperamos el arrebatamiento, porque todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La cantidad de cuerpos desintegrados y los que uno ha visto y ha aceptado, que el cáncer, que la enfermedad, que los huesos solamente, los emperadores que mandaron a quemar todos los cuerpos, no es problema para Dios, porque es que Él es el autor de la vida y es el creador de todas las cosas. En una manera simbólica, llama a un profeta y le dice, párate aquí en este cerro y mira esa montaña, ¿qué ves? Ah, Señor, yo veo una cantidad de huesos. Ah, bueno, ¿y qué crees tú que se puede hacer? No sé, tú lo sabes, Señor. Y dice, profetízale a esos huesos. O sea que para él no hubo problema, que estaban podridos, estaban anclados, estaban dañados, habían unos que les faltaba otros, nada, y en medio de todo, ¿cuántos ni se verían ya? Porque el profeta miró solo lo que estaba falsa, pero había una cantidad que el tiempo lo había acabado, quedaban antiguos. Pero él dice, háblales y diles, y dice, huesos, mira lo que viene, y parece que viene la palabra, del norte, del sur, sopla en ellos, haz esto, que tomen cuerpo, que tomen carne, que tomen tendones, y al corto tiempo hay una cantidad de ejército allí. Pues yo les quiero decir que hay una profecía mayor y más grande, no es la de todos esos huesos tirados allá, sino que los que han sido muertos en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y ya no es que llamará allá, venga espíritu de vida y métase allá, venga los tendones allá, espíritu de carne, no, Él no nombra nada de esas cosas, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque los que creímos en Él, Él ha estado en nosotros hasta el último momento que dejamos de tener vida, pero seguimos con Él porque muertos en el cuerpo, presentes en el Señor. Finalizo entonces ya este tema con este hermoso texto que dice en Apocalipsis mismo, capítulo 22, el verso 20, he aquí el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, el que da testimonio, el que nos está confirmando, no es Juan simplemente, no es los cristianos que había en ese tiempo, no es el anciano Timoteo de pronto si era que vivía o no, no son los cristianos ya de ese siglo segundo, no, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, o sea, voy rápido, y parece que esto sí lo dice el escritor Juan cuando dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Lo más agradable de la vida será esperar que esta promesa la cumpla. Él vuelve otra vez, pero mis hermanos, he aquí, dijo él, vengo pronto, retén lo que tiene, consérvalo, cuídalo, un tiempo más, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Yo quiero en este instante que hagamos una oración. Quiero que tome el micrófono el hermano Víctor, por favor. Hermano Víctor Vergara, hágame el favor y haga una oración por todos nosotros, los que han oído este mensaje, y que nunca se nos olvide que algo tenemos, o poquito o mucho, pero algo hay en nosotros, que es lo que Dios quiere que no lo perdamos, porque si lo perdemos, si hay uno que lo pierde, hay miles que lo quieren tener. Retén lo que tienes para que ninguno tome. O sea que mientras uno tira esa corona y no cree en nada, hay millones que la van a recibir. No la descuide. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu gracia. Gloria a Jesús. Soberano Dios.